¿Alguna vez has recibido una herencia? Yo nunca he recibido una herencia, pero sí sé de personas que han recibido una herencia. Una herencia que alguien preparó, algún familiar cercano o ser querido, puso en un testamento allí para que el día que fuera a pasar lo que muchos no queremos que pase, pero que sabemos que va a pasar algún día, y esa persona fallezca y parta de este mundo, aquellos a los que él ama sean sus beneficiarios, los que van a recibir las posesiones de esa persona mientras esa persona caminaba en este mundo, ¿cierto? Y algo que me asombra de esa dinámica de recibir una herencia, y siempre me ha asombrado, es precisamente el hecho de que si la persona era adinerada o tenía muchas posesiones, inmediatamente esas posesiones y ese dinero pasan a otra persona. La cuenta bancaria que tenía ahí tal vez millones, de repente se vacía, queda en ceros y pasa a la cuenta bancaria de alguien más. Y no sé ustedes, pero a mí eso me impresiona. ¿Cómo la vida de una persona puede cambiar radicalmente por la decisión de lo que pasó cuando alguien decidió heredar, poner el nombre en un documento de las posesiones que le pertenecían a esa persona, para que fuesen dado a alguien más, heredado a alguien más? Y me impresiona porque esa persona no tuvo que hacer nada más que existir para recibir ese regalo. Solo tenías que existir para recibir ese regalo. Es más, a lo mucho que tuvo que hacer esa persona tal vez fue presentarse a algún lugar, a alguna oficina, con algún juez o no sé quiénes son los que se encargan de esas cosas, para poner una firma. A lo mucho tuvo que alzar su mano y hacer un garabato en un documento. Eso es comúnmente lo que pasa cuando alguien recibe una herencia, obtiene beneficios de parte de otro que no le costaron a él, y que por el simple hecho de ser el beneficiario de ese documento, en ese testamento, obtiene una herencia que no le costó ningún esfuerzo. En nuestro texto esta mañana vamos a tocar un tema similar, en donde nos encontraremos con el tema de una herencia, producto de una promesa, la cual es mencionada en el último versículo que se predicó en el sermón pasado, que les voy a leer. Versículo 14 del capítulo 3 de Gálatas dice: a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Ahí está, la promesa. Una herencia que viene por promesa. Y es precisamente esta promesa sobre la que vamos a seguir hablando en nuestro sermón esta mañana. Una promesa que trae una herencia con un valor incomparable. Incomparable. El título de mi sermón es este, y lo tienen en las pantallas: por fe en Cristo soy hijo de Dios y heredero de la promesa. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Por fe en Cristo soy hijo de Dios y heredero de la promesa. Así que vamos a poner otra vez nuestros ojos en la Escritura para ver de qué se trata eso de lo que estamos hablando, y desempacar un poco más este tema con el que inicié mi sermón esta mañana, sobre una herencia basada en una promesa. Versículo 15 de nuestras Biblias. Estamos en Gálatas capítulo 3 y vamos a iniciar el versículo 15 para los que acaban de llegar. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade nada, no le añade condiciones. Así es como transiciona Pablo después del último versículo que les leí, que leímos la semana pasada. Un pacto, una vez ratificado, aunque sea humano, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Pablo quiere explicar con manzanitas de qué se va a tratar el nuevo tema que va a empezar a abordar, que de alguna forma viene siendo una conexión de lo que ya he estado hablando.
Él quiere ir con manzanitas, un pacto, quiere hablar en términos humanos, así como que diciendo a su audiencia, para que nos entendamos cómo es que trabaja esto. Como diciendo, si un pacto humano, cuando se sella, cuando se reafirma, cuando se firma, cuando se llega a conclusiones, ya no se le añade, ¿cuánto más un pacto divino? Como diciendo, entiéndelo así, si entre humanos es así, no pienses que con Dios es diferente. Porque Dios no es un hombre como para que mienta, ni hijo de hombre como para que se arrepienta. Es lo que nos está diciendo. Nos quiere empezar a hablar con manzanitas. Que Dios inició este pacto y debe ser validado tal y como se inició. De la misma forma, no cambia. No cambia sin importar cuánto tiempo ha pasado. Fue Dios el que lo inició. Dios no hizo un pacto del tipo que vino primero, el huevo o la gallina. Ese no es el tipo de pacto que Dios hace para traer confusión a la mente de los hombres. Dios no es un Dios de confusión. Tenemos que entender eso. Lo que nos está diciendo es que primero vino el pacto y luego vino la ley. Como dándonos un orden de prioridades. Vamos a leer el siguiente versículo, versículo 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, a Cristo. Pablo sigue con las manzanitas. Está explicando gramática básica. No queramos espiritualizar mucho este versículo, está enseñándonos a leer, vamos, gramática básica de lectura, de comprensión, para entender el punto de a quién fue dada la promesa. El pacto cae en una persona, está diciendo, singular. No dice a muchas, a una. Así de simple. ¿Se dan cuenta qué hermosa es la palabra de Dios? Es clara, es simple. Y Pablo les quiere dejar eso a su audiencia. No se hagan bolas. Es tan simple como esto. El pacto fue dado a una persona y a tu descendencia. Es decir, repitan conmigo, es decir. No. ¿A quién? Denme la respuesta. Es decir, la respuesta. A Cristo. Cristo es la descendencia. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a continuar, iglesia. Versículo 17. Lo que digo es esto. La ley vino 400 años más tarde. No invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. O sea, la ley vino ¿cuántos años más tarde? 420 años más tarde. Pero vino no en forma de pacto. El pacto lo hizo antes. La ley no es el pacto como tal. La ley es una consecuencia del pacto, no el pacto mismo, es lo que está diciendo. ¿Qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? Vino primero el pacto. No nos confundamos, es lo que está diciendo Pablo. Por eso dice, lo que digo es esto, como diciendo, ¿no me entendieron las manzanitas? Ok, se los voy a decir en otras palabras. Lo que digo es esto. El pacto que trae promesa fue hecho antes de ser dada la ley que vino por Moisés. Es lo que está diciendo. El pacto es lo que trae promesa. La ley vino después y no la trajo Abraham. ¿Quién la trajo? Moisés. Pero él inicia con Abraham. Él no quiere que nos olvidemos de Abraham. Tampoco quiere que despreciemos a Moisés. Sin embargo, quiere que entendamos la relación entre estos dos personajes. Abraham y Moisés. Es lo que nos está diciendo. Abraham vino antes que Moisés. La fe que le fue contada por justicia a Abraham vino antes que la ley que le pidió que se circuncidara. Vamos al versículo 18. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. ¿Se dan cuenta qué sencillo es? Cuando Pablo
se baja a un nivel lo más bajo y nos lo explica con manzanitas. Es tan simple como eso. Si la promesa depende de la ley, entonces ¿qué pasa? Dice el versículo, ya no depende de una promesa. El punto es este, que Dios prometió antes que darnos una ley. Su promesa no se ha invalidado, está diciendo. La ley no vino a abrogar la promesa, vino a complementar la promesa. Es lo que está diciendo. El argumento de los judaizantes es que hay que cumplir ciertas obras de la ley para recibir la herencia. Ese es el argumento de los legalistas, fariseos, judaizantes que quieren añadir a la fórmula de la salvación. El argumento de Pablo es totalmente de otro mundo. El argumento del Pablo viene del mundo de Dios y dice, el argumento es este, es que si hacemos eso, o sea, añadir, eso invalida la promesa de Dios. Hay un orden de prioridades, el cual Pablo quiere que quede bien claro. Me imagino que aquí todos tenemos prioridades, ¿cierto? Aún de cuidado personal, me imagino que tienes tus prioridades. Pues Dios tiene sus prioridades cuando concierne a la salvación. Y su prioridad no es la ley. Y quiere que quede bien claro. Y Pablo, como un mensajero, como un discípulo de Cristo, como un apóstol de Jesucristo, quiere transmitirnos eso que su maestro le transmitió. Pablo quiere que su audiencia se dé cuenta de que si la prioridad se va a convertir en la ley, no recibo herencia. Así de simple. No hay herencia, ya que la promesa de la herencia fue dada por el pacto que Dios hizo con Abraham, no por el establecimiento de la ley. Así de simple. Es como aquel que piensa que va a recibir una herencia porque va a firmar unos papeles. ¿Es por eso que recibe la herencia? No, la recibe por el acto que alguien más inició tiempo atrás, cuando fabricó ese documento que le llaman testamento, y en el corazón quiso que esa persona recibiera esos beneficios. Ahí inició la herencia, no en el momento en el que esa persona va y pone tinta en un documento. Es absurdo pensar así. Sin embargo, así es como estaban tratando la ley estos judaizantes en las iglesias de Galacia. Vino muchísimo antes de que la persona fallecida otorgara la herencia. El punto número 1 de mi sermón es este: la ley me deshereda, el pacto trae la promesa. Así de simple. ¿Tu confianza está en la ley? Olvídate de la herencia. ¿Tu confianza está en el pacto? ¡Oh! Alégrate, alégrate. Ahí está la herencia, en el pacto. En resumen, podemos resumir esta sección del argumento de Pablo con estas palabras: si la herencia proviene por la ley, entonces Dios rompió la promesa añadiéndole condiciones. Qué fuerte. Si la herencia viene por la ley, Dios es un rompedor de promesas porque añadió algo a esa promesa que ni un humano haría. Qué fuerte. Cuidado de pensar que Dios añadió a la promesa. Esa es la declaración que está haciendo cada persona que quiere dar un peso a las obras de la ley para salvación. No importa si es mucho el peso, no importa si es un poco de la ley, no importa si es un punto de la ley. Un punto de la ley es suficiente para llamar a Dios rompedor de promesas. La ley tiene una función muy particular, claro. La ley es buena, claro. Y lo vamos a ver en los siguientes pasajes. La muerte trae, ¿qué trae la muerte? ¿Vida y bendición? No, trae todo lo contrario. Trae muerte, trae maldición. ¿Alguna vez has
anticipado preguntas que alguien te va a hacer basadas en un argumento que diste a la persona, que sabes que va a generar unas preguntas o ciertas preguntas por el argumento que de alguna forma va a sacudir su mundo o a contradecir su perspectiva, anticipando preguntas, como por ejemplo cuando le dices a tus hijos que no le darás permiso de salir y rápidamente te dice, ¿y por qué a fulanito sí le diste permiso? Entonces tú ya tienes una respuesta porque ya sabías que esa era una pregunta que te iban a hacer. O como cuando le dices a alguien que no está invitado a cierto evento, con rapidez te dice, ¿y por qué sultanito sí está invitado? Tú ya tienes una respuesta, has anticipado una respuesta que sabías que iba a provocar ese argumento que diste. El apóstol Pablo en nuestro texto es un experto de ese tipo de retórica, un experto, míralo en todas sus cartas. Él siempre está haciendo esto, anticipando preguntas de su audiencia. Y lo vemos muy en particular en el versículo 19 de nuestro texto, donde él está anticipando las preguntas que vendrán a la mente de alguien a quien se le está destruyendo con manzanitas la percepción de la ley de Dios. Así que leamos de qué estamos hablando. Versículo 19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecho la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por medio de un mediador. Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. Alguna vez un pastor en una predicación, por cierto, nos comentó de una historia real de una mujer que tenía un niño, un chavito, como un hijo como los que ven que andan corriendo aquí antes del inicio del servicio, mis hijos. Y esta persona platicaba con el pastor, esta mujer, y le decía, no, es que mi hijo es súper bien portado. No, es que mi hijo no es malo. De veras, mi hijo no es malo, es súper bien portado. Es un angelito. Y entonces el pastor pues lo escuchaba, obviamente tratando de ser prudente y no abrirle la Biblia luego donde dice que eso no es cierto, pero veía al muchachito, ¿no? Y no podías dejar de ver al muchachito más cuando escuchas el argumento de su madre así, ¿no? Tan segura y tan firme de quién es mi muchacho. Y él decía, veías al niño y parecía un demonio suelto. Y uno piensa, ¿por qué llega esta mujer a esas conclusiones? Y la respuesta rápida es esta. La mujer no le ponía límites al niño. Ese niño no conocía el no. No hagas esto, no hagas el otro. Esto está mal, esto está bien que hagas. El niño no sabía, no tenía barreras, no tenía bardas que no tenía que brincar. Y cuando esa situación, ese es el contexto de un niño, ¿qué creen? Que van a tener un angelito en casa. Porque el niño no sabe discernir entre el bien y el mal. Va a ser un niño bueno según los estándares de la mamá, que nunca puso orden, que nunca le enseñó a definir bueno de malo. Pues algo así acabamos de leer en versículo 19. La ley fue dada para mostrarnos y hacer evidente nuestras transgresiones. Y que no nos pasara como le pasó al hijo de esta señora, que seguramente se creía un angelito. La ley me revela la obviedad de mi maldad. Punto número 2 de mi sermón. La ley me revela la obviedad de mi maldad. La ley la dio Dios para mostrar la fealdad de mi pecado, lo genocida de mi pecado, lo pecaminoso de mi pecado, lo horrendo de mi pecado, lo blasfemo de mi pecado, lo vulgar de mi pecado, la negrura de mi pecado, la suciedad de mi pecado, la maldad de mi pecado, la impureza de mi pecado, la monstruosidad de mi pecado. Espero haya quedado claro por qué Dios nos dio la ley. Contrasta ese pecado del que estamos hablando con un Dios puro,
con un Dios santo, con un Dios en el que no hay pecado, y entonces tiene sentido cuál es el propósito de la ley. Me lleva a ver mi vileza, me muestra cuán indigno soy de estar en la presencia de un Dios tan santo. Ese es el propósito de la ley. Amén. Versículo 20. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente habría dependido de la ley, dice Pablo. Otra vez, anticipando preguntas. ¿Es entonces la ley contraria a Dios? ¿Me estás diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo? ¿Es que Dios se equivocó? De ningún modo. El punto es que debes de dejar de hacer conexiones erróneas, de que Dios te la dio para darte vida, para ganar vida eterna, para estar en la presencia de aquel que es infinitamente eterno, del autor de la vida. La ley de Moisés trae responsabilidades de parte de Dios. Sí, claro. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento? Cuando el pueblo de Israel se dividió en tribus, una tribu de aquel lado de la colina, las otras tribus de este lado de la colina, y en Deuteronomio se estaban gritando la ley los unos a los otros, unos gritaban las bendiciones de la ley, otros gritaban las maldiciones de la ley, uno a otro, ahora sí que como jugando ping pong, ley del ping pong, y al final ¿qué pasaba? El punto era que si alguno mantenía la ley, las bendiciones iban a ser para aquel, pero el que la rompiera, las maldiciones que se proclamaron en ese acto caían sobre la persona. O sea, sí hay responsabilidad del hombre por la ley. Pero no queramos confundir el hecho de que hay una responsabilidad y hay un propósito para esa ley con el hecho de concluir, llegar a conclusiones y decir que la ley es la que me va a dar vida. Y ahorita vamos a ver por qué. En el versículo 21, en ese mismo versículo, dice, versículo 20, dice, ahora bien, un mediador no es de una sola parte. Yo dije, cuando estaba estudiando el texto, dije, esa parte, ese versículo se me hace raro, como que no va ahí, como que no lo entiendo. Lo único que está diciendo está complementando lo mismo que ya dijo antes. Necesitamos un mediador para esto. ¿Por qué? Porque el punto de Pablo es que nadie, lo que merecemos nosotros de ese acto que se pronunció de decir las maldiciones y las bendiciones, a lo que a nosotros nos toca son las maldiciones. Porque nadie de nosotros guardó la ley, ni los israelitas guardaron la ley. Ese es el punto de Pablo para su audiencia, que necesitamos un mediador, pero un mediador no solo de una parte. El mediador, ¿qué es lo que hace? Trae una reconciliación. Pero el punto es que de nuestro lado no hay nadie que tenga el perfil para mediar. Del lado del hombre no hay un calificado. Necesitamos otro mediador que sea no nada más hombre, sino que sea Dios hombre. Ese es el punto de Pablo. ¿Recuerdan? La semana pasada mencioné cómo Dios hizo el pacto con Abraham. ¿Recuerdan? Cómo se partieron los animales, cómo Abraham se quedó dormido y Dios pasó en medio de los animales, simbolizando el que rompa este pacto, que le pase como a los animales. Abraham no pasó Dios, como diciendo, yo paso en representación del hombre y en representación de la deidad. De eso mismo está hablando aquí Pablo, de ese mediador. Versículo 20. Pero Pablo sabe que esto traerá más preguntas a la vida de esa audiencia, de la iglesia de Galacia. Él sabe que traerá más preguntas en sus mentes y anticipa
las preguntas y las respuestas a esas preguntas. Versículo 21, vamos a seguir leyendo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Está anticipando esa pregunta. ¿Es contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Como diciendo, no es que Dios nos dio dos caminos para traer reconciliación. No es que Dios nos dio dos caminos para dar vida a las personas, vida espiritual. La ley y la promesa, escoge. No. Si hay alguien que piensa así, está haciendo una mala interpretación de la ley de Dios. Israel no fue salvo por la ley. El pueblo de Israel en el tiempo de sacrificios no fue salvo porque mataron corderitos o palomitas. Si alguien fue salvo de esa generación, de esas generaciones que practicaron esas ordenanzas del pacto antiguo de Moisés, es por la fe. Y lo vamos a ver más adelante. Si la ley trae vida, entonces Cristo está de más. Si la ley trae vida, entonces ¿para qué el Padre envió a su Hijo para morir una muerte espantosa, horrenda? Eso es lo que está diciendo Pablo. Versículo 22. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Cristo Jesús fuera dada a todos los que creen. Todo lo encerró bajo la ley. ¿Para qué? En otras palabras, la ley nos muestra nuestro verdadero estado para ayudarnos a entender que por nuestras buenas obras no podemos ganar el favor de Dios. En resumen, la ley me muestra mi verdadero estado espiritual, mi bancarrota espiritual. Si no te has declarado bancarrota aquí, déjame y te digo que la ley es para ti. ¿Alguna vez te han dicho, por ejemplo, que eres orgulloso? O que eres falso, o que eres hipócrita, o que eres X, Y, Z? Me imagino que sí. Aún como cristiano, me imagino que te han acusado de eso. Y déjame te digo algo, no te deberías de ofender. No te deberías de ofender, ¿sabes? Al contrario, ¿sabes qué deberías de ser? Soy eso y más. Y no con orgullo, porque es la realidad, ese es el punto de la ley. Si no dices eso, es porque no te has examinado con la ley. Soy eso y más. ¿Y sabes qué? Dilo de forma que en realidad lo sientes no nada más como un cliché, o sea, que sea real, porque en realidad te comparas con la ley de Dios y dices, no inventes, soy miserable. A esa conclusión deberías de llegar si en realidad escudriñas la ley de Dios. Soy miserable, miserable de mí. Es más, deberías decirle, ¿sabes qué? Es verdad, soy eso y más, y por eso es que merezco la ira de Dios. ¿Sabes qué? Mi maldad me hace digno del infierno. Y por eso necesito a Jesús. Qué forma tan bonita de predicar el evangelio, ¿no creen? Es más, les debería decir, si hubiera la posibilidad de que yo pudiera cambiar mi nombre en mi acta de nacimiento, ¿sabes qué pondría? Omar, digno de toda maldición divina por mi rebeldía. Paquito, digno de toda maldición divina por tu rebeldía. Julián, digno de toda maldición divina por tu rebeldía. ¿Ya se entendió? No creo que tengo que pasar lista, ¿verdad? Ese es el propósito de la ley. Versículo 23. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Otra vez, ando tirando todo hoy. Antes de que se nos revelara la fe,
en la persona de Jesús. Estábamos encerrados bajo la ley, dice el texto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Encerrados bajo la ley? Suena raro, ¿no creen? Esto quiere decir que la ley nos esclaviza para maldición. Nos esclaviza. La ley nos juzga y nos condena declarándonos culpables. Eso es lo que está diciendo. Nunca fue o ha sido el propósito de la ley declarar a alguien justo o moral, sino todo lo contrario. Ese es el propósito de la ley. El propósito de la ley queda más claro cuando leemos el siguiente versículo, versículo 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Cuál es el propósito de la ley? Ha venido a ser nuestro ayo para que vengamos ¿a quién? A Cristo a fin de ser justificados ¿por qué? Por la fe. Cuando alguien te pregunte ¿cuál es el propósito de la ley? Llévalos a ese versículo. Y después explícales qué significa. Un ayo es un guardián. Eso significa la palabra ayo, guardián. En el contexto histórico de Pablo, es un esclavo encargado de cuidar a un niño hasta que éste llegue a la edad adulta y de madurez. Eso es el ayo, un guardián. Es así como Pablo veía la función de la ley de Dios. Como un medio de gracia que nos apunta a Cristo, que nos señala a Cristo, que nos empuja a Cristo, que nos acorrala de tal forma que la única conclusión lógica a la que tiene que llegar nuestras mentes es correr a los pies de Cristo, por su gracia, por su misericordia. Ese es el propósito de la ley. Martín Lutero decía esto: el punto principal de la ley de Moisés no es el hacer a los hombres mejores, sino peores. Esto es, mostrarles su pecado para que por el conocimiento de éste se humillen y se espanten, se quebranten y que por consecuencia sean llevados a buscar la gracia de Dios que es por fe. Qué bonita definición de la ley. Así que la próxima vez te ruego que compartas el evangelio, empieza con Moisés. Empieza con Moisés. Y si la persona no reconoce esto, si no se quebranta, si no se espanta, si no se humilla, si no llega al entendimiento de la genocidad de su pecado, déjalo en Moisés. Estás ofendiendo a Dios si le presentas a Cristo, ¿sabes? Lo estás ofendiendo porque no va a valorar la perla preciosa que es Cristo. Lo va a escupir en el momento en que se lo des. Tú no quieres eso. Tú quieres que lo atesore, que se aferre a Él, que Cristo sea su vida. Pero para eso le tienes que presentar a Moisés primero. Por favor, cambiemos nuestra forma de evangelizar, iglesia. No estemos buscando prosélitos por el simple hecho de buscar prosélitos, por buscar nuestra propia gloria. Prediquemos la verdad. En amor, sí, en amor. No estoy diciendo que seas grosero, que seas burdo, que seas... ustedes me entienden. En amor. La ley de Moisés se puede presentar en amor, ¿sabías? Yo tengo amigos que tienen una habilidad de decirle a alguien que se va a ir al infierno, que la persona después termina invitándolos a su casa. O terminan en la iglesia y dices, pero si le dijiste que sí iba a ir al infierno. Pues claro, porque se trata de decirlo en amor, no con brutalidad. Pero hay que hablar verdad, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios y de su gloria. Versículo 25. Pastor, ¿y dónde hay amor en todo eso que nos estás diciendo? Créanme que hay amor. Pero ahora que ha venido la fe, versículo 25,
ya no estamos bajo ayo. Simple y sencillo. La ley es un guardián. Ya llegó la fe, ya no estamos bajo guardián. Punto y se acabó. Se arregló el debate de la ley de Moisés. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, llegó el hombre de fe, nos está diciendo este versículo. Llegó el hombre de fe, aquel que nunca careció de fe. Y que nos lo demostró viviendo una vida sin pecado, glorificando a Dios, sometiéndose a la voluntad del Padre. Una vida completa en entrega y devoción al Dios vivo, a Jehová de los ejércitos. El dador de la ley se hizo carne. Por ende dejamos al guardián que se nos dio y corremos a Cristo, que es el verdadero guardián. El que en verdad trae vida, el que cumplió la ley en mi lugar, el que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. La ley sirvió su propósito por la que fue creada, por el que fue creada. Y si el uso que le estoy dando en mi vida es que esta me llevó a Cristo, entonces adivinen qué, le estoy dando el uso correcto. Pero si el uso que le estoy dando es el pensar que por medio de cumplirla, ya sea en su totalidad o en parte, soy acepto a los ojos de Dios, entonces soy el más desdichado de los pecadores de la tierra e he insultado a Cristo con esa forma de pensar. ¿Sí quedó claro? Si sea así solamente un principio de la ley, que yo quiera añadir al propósito de Dios para salvar mi alma, estoy ofendiendo a Dios. En serio, lo estoy ofendiendo de forma horrenda. Ya que como dice el versículo 26, se lo voy a leer, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Acaso ven la palabra ley en ese versículo? No. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que guardan el no matarás, el no robarás, el no adulterarás, el no dirás el nombre de Dios en vano. ¿Está diciendo eso? No está diciendo eso. Los hijos de Dios son los que son por fe en Cristo Jesús, punto y se acabó. Así de simple es la palabra de Dios. Nosotros nos encanta complicarnos las cosas. No, pero pastor, aquí en este otro versículo dice que sed santos como yo soy santo. Sí, pero usémoslo en su contexto. ¿Qué quiere decir Dios con esas palabras? Se las voy a decir. Sed santo como yo soy santo. Ser devoto a mí como yo soy devoto a mí mismo. Ah, caray. Dios tiene devoción a su nombre. Todo lo hace para gloria de su nombre. Eso significa esa palabra. Sed santo como yo soy santo. Sed devoto a mí como yo lo soy a mí mismo. Sed devoto a mí como mi hijo lo fue. No tiene nada que ver con cumplir la ley de Moisés. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, la fórmula es esta. Hijo de Dios igual a fe. Simple. Creo que nos la podemos grabar en nuestras mentes. El punto es este, el último punto de mi sermón. La ley es el ayo que me guía a la fe en Cristo. ¿Cuál es el propósito de la ley? Un ayo, o sea, un guardián que me guía a la fe en Cristo. Me lleva de la mano, vamos. Es la ley de Moisés diciendo, véngase para acá, ¿ya entendió? Ahora venga para acá. Le voy a mostrar su necesidad de Cristo. Ese es el propósito de la ley. La ley es la sombra de lo que había de venir, dice Colosenses. Colosenses nos dice que los mandamientos de la ley de Moisés son la sombra de lo que había de venir. Y que lo que había de venir es la substancia que es Cristo. Una sombra, una substancia.
En otras palabras, que toda la ley, tanto ceremonial como moral, como civil, que Dios le dio al pueblo de Israel, que al final es una sola ley, no la queramos dividir, que eso hacen muchos y ese es un error. Sí, dividámosla para propósitos de estudio, pero para Dios es una. La ley. ¿Alguien quiere guardar la ley? Guarda la ley moral, la ley ceremonial y la ley, ¿cuál fue la otra? Civil. Guarda las tres y eso es guardar la ley. No quieras escoger, esta me gustó, esta no me gustó y esta es la ley que hay que guardar ahora en el nuevo pacto. Esa es inconsistencia de entender la palabra de Dios. No caigamos en el error. El engaño de Satanás es ese. Muchas iglesias enseñan eso. Ya vino Cristo, esta parte de la ley no hay que guardar, esta sí. Ese es el engaño de Satanás. Mira a Cristo, te está diciendo la ley. Se trata de Cristo, te está diciendo la ley. No de que me veas a mí, sino que veas a Cristo y a Él crucificado. Es como por ejemplo, en unos cuantos meses voy a tener el privilegio de casar por primera vez a una pareja que se congrega con nosotros. Y les voy a poner esta ilustración para que se entienda un poco más la cosa. Imagínense que tengo aquí a Samuel y a Erika y llega ese momento glorioso de la ceremonia en donde les decimos, pueden besarse. Y de repente Erika agarra, ve a Samuel, te moja los labios y se avienta al piso y empieza a besar la sombra de Samuel de una forma tan apasionada que uno se quedaría y diría, ¿no que esta está loca? ¿Qué le hace falta una tuerca? Da risa, ¿verdad? ¿Cuál sería lo evidente? ¿Cuál sería lo normal ahí? Que agarrar a Samuel mismo, aquel que trae a todo color en tercera dimensión, no la sombra de Samuel. La sombra le debería de dar un indicativo de que Samuel está ahí. La debería de llevar a Samuel y no al revés. ¿Cómo se vería eso, verdad? Pues eso es lo que estamos haciendo aquellos que están exaltando la ley. Besan la sombra en vez de besar a Cristo. ¿Se dan cuenta? A causa de nuestro pecado que hay en nuestro corazón, somos más prontos a someternos a un sistema de obras que produce orgullo en nuestros corazones en vez de venir a la gracia de Dios que nos humilla y que nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Con mucha tristeza, mi mamá hace como 3 semanas vino de un viaje de Estados Unidos. Estuvo ahí un mes con una tía y un primo que se dicen ser cristianos. Y la verdad es que ahorita en este punto ya no sé si lo son. Porque se congregan en un lugar en donde llevaron a mi mamá por esas 4 semanas que estuvo allí. Y mi mamá me envía un mensaje de WhatsApp cuando regresa como diciendo, oye, ¿qué conoces de esta iglesia? Es que tengo algunas dudas, es que me gustó. Y yo así de, wow, gloria a Dios que mi mamá fue allá. Yo estaba bien emocionado, hasta dije, Miriam, ve. Me dijo, gloria a Dios, ojalá sea una puerta para que ya te permita hablarle más del evangelio a tu mami. Estaba yo bien emocionado. Y el día de ayer o antier, no me acuerdo, fui a hablar con ella. Y yo pues rápido, ya saben, busqué la forma, oye mamá, ¿y te acuerdas que me comentaste? A ver, cuéntame tu experiencia, ¿qué fue lo que te gustó? ¿Por qué te llamó tanto la atención? Y ya me empezó a hablar de los detalles y yo estaba, en serio, no puede ser. Estaban queriendo atar a mi madre a un sistema de obras, de justicia de hombres. Ella decía, es que no, es en serio hijo, como te llevaban y los pasajes que te mostraban era muy claro, la mujer había que usar velo, el día para adorar es el sábado, cualquier otro día es una ofensa a Dios, ¿qué más me dijo? Dios es mujer, la Trinidad es unitaria, muchas cosas raras, Jesús ya la segunda venida de Jesucristo ya está aquí, está en Corea, se llama no sé qué, y yo así de, Dios santo. Estaba yo por un lado triste, por otro lado enrabiado,
Porque yo decía, ¿cómo es posible que mi mamá, yo le he compartido el evangelio de otras formas? La verdad. Y para ella le es más fácil pensar en la posibilidad de someterse a un sistema de obras de justicia que me llevan a la locura. Decir que Cristo ya regresó por su pueblo, ¿se imaginan? Qué locura más grande, que Dios es mujer. Qué locura más grande, ¿verdad? Pero eso nos es más fácil, aferrarnos a un sistema de obras, de justicia de hombres, que me levanten el ego, el orgullo, que me digan que hay algo que yo tengo que hacer para ganar el favor de Dios. Y así están muchas religiones, muchas por ignorancia y otras con completa lucidez de lo que están haciendo. Tristemente, iglesia. Versículo 27. Ya vamos a acabar. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. El bautismo del Espíritu Santo. No quiero gastar mucho tiempo en eso. El bautismo del Espíritu Santo es este. Dios te encuentra como hombre pecador, la ley lo declara y estás muerto. Eres un muerto espiritual. Ese es el punto de la ley. Mostrarte cómo eres muerto, cómo eres huesos secos. Necesitas un bautismo. Y el bautismo del que habla el versículo es este. El bautismo del Espíritu Santo, que trae una obra regeneradora en el corazón de los hombres para que entiendan y para que puedan ver, para que crean, para que les regenere su alma de tal forma que puedan ver la fealdad de su pecado y la necesidad de un Salvador. Porque todos los que fuiste bautizados en Cristo os habéis revestido. Cuando he creído, los derechos del primogénito me pertenecen ahora, aunado a las bendiciones que conlleva esa primogenitura. Estoy revestido de Él, estoy envuelto de Él. Su sangre me limpia, su justicia me pertenece. Eso es lo que significa estar revestido de Cristo. Hay una película que se llama El Renacido, no sé cuántos la vieron. Y esta película del Renacido trata de una persona que está huyendo de los mapaches, lo están persiguiendo a caballo, y llega un punto en donde hay una barranca y ya no hay escapatoria, él tiene que brincar con el caballo. En una época de mucha nieve, él cae, obviamente él se salva por milagro, el caballo se muere y adivinen qué pasa. Pues está todo malherido, cansado. Es una historia muy grotesca, ahí les va. El caballo voltea, el caballo está muerto. Y él necesita refugio, si no se muere, la nieve lo va a matar, el frío. Entonces él trae su arma, empieza a abrir la panza del caballo, le empieza a sacar las vísceras y todo lo que hay adentro de un caballo. Ajá. Y se mete en el caballo y se cobija con el caballo, se reviste del caballo y adivinen qué, la libra. El caballo le trae cobijo, le trae el calor que necesita para pasar la noche. Se revistió de ese caballo y el caballo le trajo vida. Ese es el ejemplo que les quiero dar, de la revestidura a la que te tienes que aferrar si quieres vida eterna. Revístete de Cristo. Fuera de Cristo vas a encontrar muerte, la muerte de tu alma por el resto de la eternidad. Yo creo que no quieres eso. De esa revestidura estamos hablando. ¿Por qué dice esto? Versículo 28, vamos a seguir leyendo. Versículo 28 dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. ¿Por qué dice esto? No hay, qué transición tan rara, ¿no? Después de hablar de revestirse de Cristo, ahora ¿qué está diciendo? Lo que está diciendo es esto, porque nuestra identidad no está en nosotros, en nuestro trasfondo o en nuestras obras, está en aquel del que nos hemos revestido. Es ahora tu nueva identidad, aquel en que hemos puesto nuestra fe. No en si predico o no predico, no en si sirvo o no sirvo, no en si soy hombre o mujer, no en si soy gringo o mexicano,
Si tu identidad está en eso, no en mi trabajo, si en eso encuentras tu identidad y no en la revestidura de Cristo, no has entendido el Evangelio. Por eso dice que no hay distinción. El que se ha revestido en Cristo es uno en Cristo. Su identidad está en Él. Eso es lo que te trae el gozo, lo que te da la herencia. Si entiendo que mi unión a Cristo me hace heredero de la promesa, entonces dejo de poner mis ojos en las obras de la ley que se supone deberían estar gritando a mi conciencia: corre a Cristo, arrójate a Cristo, clama a Cristo. Corre a aquel que cumplió la ley en tu lugar para que tú no te tengas que preocupar por cumplir esa ley. Porque ni con el poder del Espíritu Santo obrando en ti es suficiente para cumplir la ley que Dios demanda de forma perfecta. Muchos piensan: es que ya tengo el Espíritu, por eso ya puedo cumplir la ley. Es que Cristo dijo que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ajá, ¿y qué significa eso? Pues sí, que ahora yo la puedo cumplir. Tache. El punto de Cristo venir a cumplir la ley es ese, que nadie podía. Y sí vino a cumplirla en tu lugar, pero no para que después, no para enseñarte que se puede, como diciendo: sí se puede, ¿ya ves? Sí se puede, ya tienes el Espíritu, ¿verdad? Sí se puede, ahora vas tú. No, tache. Cualquiera que piense eso se engaña a sí mismo. Cosa peligrosa que acabo de decir: ni con el Espíritu. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que el Espíritu no tiene poder? No. No estoy queriendo decir eso. No estoy queriendo decir que el Espíritu no te va a habilitar para empezar a caminar en los pasos de Cristo. Pero el sentir no es el de ganar el favor de Dios para salvación. Es totalmente distinto. Es para yo entender que necesito a Cristo. Primero el Espíritu llega y me hace ver la ley, y yo veo la ley y digo: wow, necesito la gracia. Y una vez que entiendo que necesito la gracia, el Espíritu me mantiene en esa gracia y me aferro a la gracia. Me revisto de esa gracia en cada momento, me revisto de Cristo y no lo suelto. A eso me va a ayudar el Espíritu, a no soltar la revestidura de Cristo y no confiar en mis buenas obras para justificarme delante del Dios vivo. Esa es la función del Espíritu. Sí, traer santificación, pero más que eso, ¿sabes qué es? Ayudarte a mantenerte en esa fe, a poner tus ojos en Cristo, a no pensar que tú puedes, a no voltear atrás y a echarle ojitos a la ley de Moisés. ¿Sí se entiende, iglesia? ¿Quieres conocer a un verdadero israelita? Ya voy a acabar, no se me duerman. ¿Quieren conocer a un verdadero israelita? No tienes que ir a Palestina para hacer eso. No tienes que ir a algún lugar de ahí de Polanco o de esas zonas ricas donde existen las comunidades judías para hacer eso. Un verdadero israelita, según la perspectiva de Dios, es esta: el que pone su fe en Cristo y es heredero de la promesa que le corresponde a Él. Es aquel que se ha arrepentido y de creer que puede guardar la ley de Dios para ganar el favor de Dios. Es aquel que está revestido de Dios que se hizo carne. Es aquel que deja de jactarse de algo bueno que haya hecho para que la bondad de Dios sea exaltada. Es aquel que entiende que es heredero de la vida eterna por encontrarse unido al autor de la vida y heredero de la promesa que es Cristo. Así es que todos, si sois en Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Iglesia, al principio de mi sermón hablé de una herencia, ¿cierto? Y hablé de que nunca he recibido una herencia, y déjenme les digo que ni me interesa una herencia. Así Bill Gates viniera o algún magnate millonario viniera y me dijera: mira esta herencia que tengo para ti. Tenía emoción temporal en mi vida, no lo voy a negar, pero no la emoción que me provoca la herencia que yo veo en estos pasajes y que viene a través del Cordero de Dios, de Cristo Jesús. El punto es este, iglesia, que no importa si vas a recibir una iglesia o si Bill Gates viene y te hereda algo y te pone en su testamento. Si tú partes de este mundo y si mueres, que vas a morir, no sabemos cuándo, y yo te deseo muchos años de vida.
y no has recibido la herencia que es en Cristo Jesús, que es en la promesa que le hizo Abraham de su descendencia. Entonces, ¿de en vano fue tu paz en este mundo? Y de en vano cuántas herencias hayas recibido en esta tierra. Porque si no te llevaste de aquí la herencia más importante, ¿de qué te sirvió haber ganado todo el mundo y haber perdido tu alma? Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé la gracia de vivir esta verdad y aferrarnos a la promesa que se le hizo a Abraham y no a las obras de la ley. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es buena y es oportuna en cada mañana. Cada domingo, Señor, nos confronta con la verdad de lo que no somos y de lo que tú eres, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver la ley como lo que es, como ese ayo que nos lleva a Cristo, y ayúdanos a aferrarnos a la fe en Cristo para recibir la promesa, para ser herederos y calificados a la promesa, no por nuestras obras, Señor, que ni se nos ocurra ir a ese lugar, sino por la obra redentora de tu Hijo Jesucristo, que murió y pagó en una cruz la transgresión. Que la bendición que Él recibió por haber sido el justo nos pertenece por fe en Él, y que la muerte y la crucifixión y el castigo por haber roto las demandas del pacto nos pertenece porque Él lo hizo por nosotros. Señor, gracias por ese amor revelado en la cruz del bendito, porque en el bendito somos amados y sin el bendito somos condenados, somos malditos, somos malos. Ayúdanos a aferrarnos al bendito Padre y a nunca querer ver la ley de Moisés como una muleta para llegar a tus pies. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén.